Este es un acto que tiene mucho que ver con la nueva situación de los ayuntamientos. Los mismos recursos públicos de hace 30 años, sin embargo, el incremento de demanda de servicios que ha traído la democracia, del que yo me alegro, se ha derivado en su inmensa mayoría a las corporaciones locales. El señor Zapatero afirmó solemnemente, porque casi todo lo hace con solemnidad, esta será la legislatura de los ayuntamientos, lo dijo. También dijo que era la legislatura de los jóvenes, de los mayores, de los altos, de los bajos, de las mujeres y de los hombres, ¿no? Al final ha sido la legislatura de la quiebra de los ayuntamientos. Y esto es muy grave, por un gran ejercicio de una óptica reducida al partidismo y al mantenimiento del sillón. En esta Cámara se aprueba una moción en la que se plantea, se negocia simultáneamente la financiación local y la autonómica. En el Senado se aprueba exactamente la misma moción. Se negocia la financiación autonómica y la local de forma simultánea. Al final, como solo hay una orientación político-partidista, con una ausencia absoluta de proyecto de España y de visión de Estado, el señor Zapatero pone en marcha la financiación autonómica porque su sillón depende de la financiación autonómica y del pacto con Esquerra. Eso es. Segundo planteamiento central del programa de Pedro Sánchez, una nueva ley de financiación de las corporaciones locales. Y esto es extremadamente importante, porque hace 30 años que los ayuntamientos pedimos una nueva ley de financiación. Y es la primera vez en la historia que alguien que puede ser presidente del Gobierno de España lo pone por escrito y viene aquí a decírselo al presidente de la FEP. La primera vez. Claro, esto es extraordinariamente importante, claro, porque en la necesidad de una nueva ley de financiación para las corporaciones locales estamos unánimemente de acuerdo 8.200 ayuntamientos en España, todos. Y lo que acabo de escuchar de la boca de Pedro Sánchez es que él compromete la aprobación de una ley de financiación de las corporaciones locales, de los ayuntamientos. Cómo funcionamos todos nosotros, y la mayoría de nosotros tenemos unos presupuestos que ya están cautivos, aun teniendo unas cuentas saneadas, aun dando todos los años superávit, aun teniendo remanentes de tesorería. Son unos presupuestos que ya están cautivos porque prácticamente el capítulo 1 y 2 se llevan el 70% de lo que nosotros ingresamos. Todo lo demás, todo lo que hacemos es siempre con recursos extraordinarios y no se puede sujetar los servicios ordinarios a recursos extraordinarios que a veces llegan y otras veces no llegan. Por lo tanto, competencias, todas las que no sean propias y que las que no lo son hasta ahora las conviertan en tal, no hay ningún inconveniente, porque yo creo que nuestro principal objetivo es prestar muchos y buenos servicios a nuestros vecinos, pero los servicios hay que prestarlos con dinero detrás. Si no hay financiación, no hay posibilidad de hacerlo correctamente. Creo que hay una dicotomía importante en la pregunta que haces. ¿La financiación de los municipios es la adecuada? No. Claramente, es decir, nos vamos a dar más pábulos a buscar soluciones o buscar palabras para enmascarar que los ayuntamientos no estamos bien financiados. Segunda posibilidad, tú decías, sin embargo, tenemos una salud financiera envidiable. Es decir, hace muy poquito tiempo, 2 o 3 años, quisieron que los ayuntamientos acceder al Estado parte de nuestros recursos económicos para devolvérnoslos después con unos intereses. Lo propuso la FEM, no fue posible, pero ahí se vio que los ayuntamientos teníamos un superávit superior a las otras administraciones públicas. Y cuando hablo de ayuntamientos me quiero referir a las administraciones locales en general, ayuntamientos y diputaciones, que son lo que yo entiendo que es la administración local. A partir de ahí, pues yo creo que a partir de ahí tenemos que buscar cuáles son las soluciones para poder incrementar esa financiación, que no va a venir de otras administraciones superiores, está claro que no va a venir de otras administraciones superiores, pero que sí que nos tienen que servir para dar mejores servicios. Decía el alcalde de Guadalajara que los servicios públicos tienen que estar de acuerdo con la calidad que necesita ahora la población, pero para dar esos servicios públicos se necesita financiación. ¿Cómo conseguir la financiación? Tiene que ser la inmensa mayoría de ellos con recursos propios. Entraríamos a debatir lo que son competencias propias e impropias y nos tiraríamos todo el día hablando.
Pero hay que dejarlo claro. Pero hay que dejarlo claro. Es decir, quiero decir con esto que todos tenemos que saber dónde estamos. Ahora bien, después podremos poner las soluciones que creamos cada uno convenientes. Pero el marco competencial tiene que quedar claro y tiene que quedar muy definido en lo que estamos hablando. La parte de concreción municipalista del proyecto de gobierno de Pedro Sánchez tiene y contiene elementos fundamentales para el municipalismo español. En primer lugar, plantea la derogación de la ley de reforma local aprobada por el Partido Popular en España. Plantea su derogación. Y debo decir que en la última asamblea de 8.200 municipios de España hicimos una votación sobre esta ley. Y masivamente acordamos, alcaldesas y alcaldes, pedir su derogación. Y por tanto constato que el candidato socialista, que Pedro Sánchez, plantea sobre la ley de reforma, la ley de reforma del régimen local del Partido Popular, la derogación, que coincide con la posición mayoritaria en la Federación Española de Municipios y Provincias en su última asamblea. Lo veo, por tanto, con satisfacción, porque creo que elegido en una asamblea que decidió pedir la derogación de la ley y el candidato que presenta su candidatura para presidente de Gobierno la comparte y la plantea, nos satisface. Es cierto que esto no es unánime en la FEN, hay un número de alcaldes, fundamentalmente del Partido Popular, que quieren mantener la ley, pero son minoría, clara minoría en la Asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero, como he dicho anteriormente, es vincular la financiación a los servicios públicos. Yo creo que lo que ha pasado en España es que en los últimos años, desde los años 80, se hace el proceso de transferencia, todas las competencias estaban en el Estado, se hace un proceso de transferencia a las comunidades autónomas profundamente ordenado. Como bien sabéis, pasamos del modelo coste efectivo, donde se hacía cada una de las variables, a después modelos con responsabilidad fiscal que han ido evolucionando. Bueno, pues evidentemente de una forma ordenada. El marco competencial de la comunidad autónoma está muy definido. Esta minuciosa regulación de competencias evidentemente no se ha tenido en cuenta a la hora de abordar la financiación de las entidades locales. Mi opinión personal es porque eran entidades absolutamente preexistentes, absolutamente consolidadas en el marco territorial y porque se han hecho muchas otras competencias, muchos traspasos de competencias en el marco autonómico. Si miramos estas competencias, tenemos las competencias propias. Oye, hablamos de ellas así, como las competencias propias, y yo me parece que es importante reflexionar sobre ellas. Las competencias, esas propias de las ciudades, son tan importantes que son las que transforman mucho la ciudad. Quizás no tienen la vertiente tan social como tiene la educación y la sanidad, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de competitividad, son competencias de una gran importancia, que además, como decíamos, ligados a la Agenda 2030, están sufriendo una gran transformación en su definición. Oiga, los autobuses de la MT tienen que dejar de ser los normales y tenemos que comprar autobuses que sean todos eléctricos. Como eso, toda la definición de los contratos ligados con limpieza, ligados con zonas verdes, están teniendo un incremento de costes considerables derivado de la adaptación a los nuevos requisitos medioambientales. Hay otra parte de servicios prestados por delegación que no se encuentran suficientemente financiados. Yo pongo un ejemplo: servicios sociales, promoción social en el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos más de 500 millones de euros en gastos. Tenemos un convenio en la Comunidad Autónoma de Madrid, como no hay picas, como bien sabe el profesor, tenemos un convenio de financiación de los servicios sociales por importe de 75 millones de euros. Evidentemente hay una deficiente financiación y esto, cuando se aborde ese sistema conjunto, como digo, habrá de alguna manera que ponerlo encima de la mesa en las necesidades de financiación de la comunidad autónoma y ver cómo la abordamos. A mí me ha hecho mucho reflexionar en qué tratamiento merecerán en el proceso de transferencias aquellos servicios que se vienen prestando tradicionalmente por el ayuntamiento, pero antes de que existiera la comunidad autónoma como tal. Por ejemplo, el SAMUR. El SAMUR se puso en los años 80, fue la primera. Entonces, cuando llegue la hora de realmente ordenar el sistema, hasta ahora por ese servicio ha recibido financiación la comunidad autónoma, pero lo está prestando el ayuntamiento.
Con lo cual tendremos que replantear esos servicios que con carácter antes venían prestando los ayuntamientos, cómo abordar la financiación. Y luego es verdad que la RESAL, yo creo que con muy buena intención en la parte de competencias intentó e incluso limitó más las competencias en el ámbito, por ejemplo, social. Y esto, la realidad es que los ayuntamientos siguen prestando muchos servicios en los diferentes ámbitos, se pueden entender como impropias, como propias, como queramos, pero la realidad es que se siguen prestando muchos tipos de competencias que forman parte, que deberían formar parte de ese análisis conjunto. Porque digo yo una cosa, hay veces que se habla de duplicidades en competencias. Las personas que están en los centros de día municipales no están en los centros de día autonómicos. Las escuelas infantiles municipales, los niños no están en las escuelas infantiles de la comunidad. Con lo cual es verdad que tendremos que eliminar muchas ineficiencias, pero también tenemos que ser realistas a la hora de evaluar el gasto computable. Como digo, para mí es absolutamente necesario definir con claridad el marco competencial, sentarnos en una mesa conjunta con las comunidades autónomas y ser capaces de esos vasos comunicantes focalizarlos en el servicio público al ciudadano y sobre todo también es nuestra obligación en términos de eficiencia. No nos distinguimos tanto los que tenemos responsabilidades en los gobiernos locales. Los ciudadanos nos piden sustancialmente lo mismo y, por tanto, tenemos que ser capaces de darles las soluciones. Pero para poder ejercer con eficacia nuestras competencias y nuestras funciones no necesitamos únicamente de la buena predisposición y voluntad que todos tenemos, sino sin duda también de los instrumentos que nos permitan que el proceso de toma de decisiones sea más ágil y más eficaz y, por tanto, dar soluciones a retos pendientes en el ámbito de los gobiernos locales y singularmente la financiación local que deberemos acometer necesariamente en esta legislatura. Porque si bien es cierto que los que tenemos responsabilidades en los gobiernos locales no somos varones, no es menos cierto que las instituciones locales somos mayores de edad y, por tanto, se nos tiene que tratar como mayores de edad y con la capacidad de no estar sometidos a controles, fiscalizaciones y tutelas que, sin duda, lo único que hacen es dificultar nuestra gestión y nuestro proceso de toma de decisiones. Buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí una mañana más aquí en Municipios en la Red. Hoy hemos tenido esta pequeña introducción, bueno, pequeña o larga, según se vea, en el cual, bueno, pues os queríamos introducir este tema hoy que veníamos anunciando en redes de que íbamos a hablar sobre la financiación local. Es un vídeo largo, extenso, en el cual, bueno, queríamos servir como introducción a uno de los problemas, como comentábamos la semana pasada, que sufren los ayuntamientos desde hace, bueno, desde la llegada de la democracia, como comentábamos la semana pasada. Hoy me acompañan para charlar sobre este y otros asuntos Mónica Monterreal, portavoz de Podemos en Móstoles. Muy buenos días. Hola, buenos días. Isán López, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Pinto. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues estando los dos ahí, hemos visto el vídeo y yo entraría por, pues eso, ese debate crónico, ¿vale? Se veía ahí como empezaba Javier Arenas hablando de que Zapatero no se ocupaba de la financiación local. Pasamos a Pedro Sánchez, entre medias estuvo Aznar, que en esos 10 años tampoco hizo nada, Mariano Rajoy menos todavía, etcétera, 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 financiación local. Escuchamos al presidente de la FEN diciendo que por fin el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, iba a hacer algo. Era 2016, estamos en 2023, seguimos sin nada. Estábamos hablando antes de entrar fuera de micro cuando estábamos empezando. El mayor problema es cómo cuadramos los servicios públicos con los ingresos que tenemos, que tienen los ayuntamientos. Y esa es la mayor dificultad que tienen los ayuntamientos y es el gran tema que no se aborda. ¿Qué os parece? Isaac. A ver, es que hay muchas opiniones diferentes, ¿no?, de cómo cuadrarlo. Yo creo que hay que hacer una buena planificación y y diversificar bien los ingresos para intentar llegar a todo, ¿no? De todas formas, si bien es cierto que los ayuntamientos están acometiendo muchas competencias que no son suyas. Y ahí yo creo que ahí radica el problema principal, ¿no? Que, por ejemplo, las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid, no atiende a sus competencias, por ejemplo, totalmente en servicios sociales, en materia de vivienda, etcétera, no lo atiende en otro tipo de materias. No hay una buena coordinación y no hay una buena financiación a los municipios y entonces los municipios se ven sobrecargados de unas necesidades presupuestarias
en las que no tendrían que acometer, ¿no? Aquí en Pinto, yo qué sé, las viviendas sociales que tenemos no tendríamos por qué tenerlas, ¿no? Porque al final es una competencia autonómica y eso es un dinero, ¿no? Y así con muchas más cosas. Y de todas formas esto también viene de décadas atrás, como también se veía en el vídeo, ¿no? Que son décadas y décadas sin tocar la financiación local, que si es verdad que tenemos que hacer todas esas competencias y tenemos que hacer todos esos servicios directamente en los ayuntamientos, pues deberían repercutir más aún, más ingresos desde nivel regional a estatal, el que competa, para poder llevarlos a cabo de forma más holgada y dar un mejor servicio a la ciudadanía. Claro, en el caso de lo que ha actuado digamos, después de la crisis inmobiliaria, de la crisis económica de 2008, cuando se incorporaron esas reglas fiscales en las cuales se prioriza el pago de la deuda sobre cualquier otro tipo de pago, se supone que se hizo en su momento para que los ayuntamientos que no se encontraban saneados se acabaran de sanear y los que, digamos, que tenían unas cuentas estables, bueno, pues pudieran hacer un colchoncito, que se puede decir así, para tener dinero para el futuro. El resultado final, y en Móstoles lo han vivido porque Mónica gobernando, bueno, pues se encontraron en un municipio totalmente endeudado, es que los municipios que estaban endeudados siguen endeudados, ¿vale? Porque pagar la deuda al no tener nuevos ingresos es casi imposible porque todo el dinero va al pago de la deuda, no pueden prestar servicios públicos, pero la deuda sigue estando ahí porque no te da suficiente, porque no tienen más ingresos, ¿vale? Los Móstoles o el caso de Parla, que es otro caso sintomático que el Ministerio de Hacienda tiene que estar dándole millones de euros porque las cuentas no cuadran. Y por otro lado están el resto de ayuntamientos que tienen cuentas saneadas, como en la zona sur podría ser pues, Getafe o alguno más, en los cuales el Banco de España, datos de 2023 en abril, hablaba de 37.000 millones que tienen los ayuntamientos depositados en cuentas bancarias que no pueden disponer de ellos. Es absurdo. Sí. Sí, nosotros aquí, como decías, pues cuando entramos en gobierno nos encontramos con una deuda de más de 160 millones de euros. Después de los años, ahora cuando ha entrado el Partido Popular en el gobierno, esa deuda estaba en 26 o 27 millones de euros. Se ha rebajado mucho, pero ¿a costa de qué? Pues de no poder invertir, evidentemente. Las políticas de la derecha lo único que hacen es endeudar a los municipios y tú tienes que seguir prestando servicios, pero tanto los municipales de competencia propia con otros, como decíais, que no son competencia propia, pero tienes que hacerte cargo. Nosotros aquí hemos tenido ese caso muy concreto con el tema del mantenimiento y la remodelación de los colegios públicos, que se caían, ¿no? Lo siguiente, colegios con más de 30, 35 años que no se había hecho nada, que era competencia de la Comunidad de Madrid y que el Ayuntamiento de Móstoles ha hecho una serie de inversiones año tras año para ir remodelándolos paulativamente. Evidentemente, si tienes esa deuda, si haces esas inversiones que no te corresponden directamente, se limita mucho tu capacidad de actuación. Y luego teniendo en cuenta también que los servicios públicos, los de competencia propia, tienen unos costes y que esos costes, pues la forma que tienes para recaudar son los impuestos. Aquí está el mantra también de la derecha de que hay que bajar los impuestos y que hay que bajar, y no, lo que hay que hacer es una reordenación de esos impuestos y hay que hacer una justicia progresiva también en el tema recaudatorio para que los que más tienen sean los que más paguen. Pero el problema básico es el adquirir competencias que no son propias en municipios endeudados a la vez que prestas los servicios básicos que tienes que prestar. Es que es hacer un encaje de bolillos muy complicado. Claro, y sin los ingresos, es decir, en el vídeo se veía, que a mí me parecía muy, muy sintomático y por eso lo hemos puesto, a Engracia Hidalgo, que es hoy la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y que fue consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, distintos gobiernos del Partido Popular que se van moviendo en las sillas entre el Ayuntamiento y la Comunidad. Y claro, ¿quién mejor que ella podía explicar que la Comunidad de Madrid no cubre la totalidad de los servicios que debe cumplir según la ley de racionalización y administración local, la famosa ley Montoro, que es la que comprime, digamos, las competencias de los ayuntamientos? Esa ley dice que las comunidades autónomas, si delegan una competencia, que fue las consecuencias de esa crisis, deben abonar el 100% del servicio. Y era la propia persona que ha sido consejera de la Comunidad de Madrid que dice que eso no se cumple y que eso no es una realidad. Es la ley que hizo su propio compañero y lo reconoce abiertamente en esa intervención en el Senado, porque los ayuntamientos, como explicaba Mónica, pues al final
escuelas infantiles. Isaac nos puede hablar antes, está hablando de remodelación de colegios, ha sido concejal de educación en Pinto y puede hablarnos mucho ahora de remodelación de colegios. Pero en un montón de servicios, incluso los servicios sociales, son 100% obligación de la comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid va a la cola de los servicios sociales en toda España y es porque la Comunidad de Madrid no destina dinero, ¿vale? Y viene por ese otro mantra que explicabais muy bien, explicaba Mónica, de si reducimos los impuestos tienen que salir de algún lado. Y luego está el problema de la progresividad de los impuestos municipales, porque claro, los impuestos municipales, ¿cuáles son? Realmente. Está el IBI, y claro, la progresividad de los impuestos del IBI, lo explicaba en esa intervención en el Senado, en Gracia Hidalgo, es difícil hacer la progresividad de los impuestos sociales. Se hacen bonificaciones, ayudas a la gente que no tenga, eso sí que se han hecho en muchos gobiernos, pero es complejo porque es un impuesto que va sobre los metros cuadrados de la vivienda. Entonces, relacionar vivienda y renta, metros cuadrados y renta suele ser complicado. Están las tasas y los impuestos municipales, que en muchos casos la FEN lleva años denunciando que cuando te llevan a los tribunales, a los ayuntamientos, son difíciles porque no tienen el encaje legal que tienen las tasas es complejo en determinados aspectos. Entonces, con nada que hagas una mediación, puedes acabar en los tribunales. Es complejo, José, pero se puede hacer. O sea, se puede hacer. Decías tú que es difícil relacionar los metros cuadrados o el catastro de tu vivienda con tu nivel adquisitivo, pero bueno, muchas veces sí que tiene relación. Evidentemente no tiene el mismo nivel una familia que vive en 50 metros cuadrados que una que vive en 250 metros cuadrados. Y en ese sentido aquí ya lo hemos hablado semanas atrás en las ordenanzas municipales que se han revisado hace poco, pues se han eliminado unos porcentajes que había en ese sentido para favorecer a las familias que tenían pues un inmueble con una referencia catastral menor, digamos, o de menor superficie que a otras. Se han eliminado también unos porcentajes que había para compensar a las familias numerosas y ahora son familias numerosas todas, cuando antes estaba en función también de la renta de la familia. Hay pequeñas cositas que sí que se pueden ir haciendo municipalmente en esa fiscalidad progresiva. Es complicado y es muy difícil de encajar, pero sí que hay dentro de las ordenanzas municipales cosas que se pueden hacer. Aparte del IBI, las tasas que hay, por ejemplo, de terrazas y veladores también, pues es algo que hay que vigilar y que hay que observar. Nosotros aquí desde la pandemia han estado 3 años que ha habido una exención de las tasas para poder echar una mano a la hostelería y claro, pues unos lo han utilizado correctamente, digamos, y otros han sido la selva, el ya lanzar mesas por donde hubiera, que tienes que estar controlándolo, quiero decir. O sea, hay formas de tener esa fiscalidad progresiva, hay formas de intentar ayudar a la población en función de la familia, en función del área comercial, pero desde luego el fin que es cumplir con los servicios públicos y encima adquirir las competencias de los que la comunidad autónoma no se hace cargo es muy complicado y no hay, lo dices tú, años y años y gobiernos en el Estado y no hay una financiación municipal clara ni que haga que los municipios ya no puedan sanear sus cuentas, sino que puedan hacer inversiones. Es que no hay capacidad de realizar inversiones. Es que hasta municipios que no tienen deuda, municipios con superávit, no pueden realizar inversiones. Y eso es lo que es un poco una locura. Hablabas, Isaac, hemos hablado antes del tema del marco competencial. Tú, siendo concejal de educación, lo has vivido en tus carnes especialmente porque, bueno, incluso creo que en juventud, ¿no? Porque los marcos competenciales en determinadas áreas están muy mal delimitados, con lo cual las obligaciones que tienen, explicaba Mónica del tema de la remodelación de colegios, es un tema que ha pasado en muchos sitios, pues porque colegios muy antiguos que vienen de con 40 años, de cuando llegó la democracia y se abrieron muchos colegios que necesitan una renovación. Sí, aquí bueno, es que habéis hablado de muchas cosas. El tema de los colegios, por ejemplo, el tema de las inversiones en centros que están al final cedidos para el uso para la Comunidad de Madrid, como en los colegios, pues por ejemplo aquí a nivel local durante muchísimos años, o bueno, hasta ahora,
digamos, la parte, los habilitados nacionales, la parte de intervención municipal, que es la que regula lo que se puede, lo que no se puede gastar ese dinero. Nos ha dicho durante años que no se podía invertir en los centros porque no era competencia nuestra y que si acaso quisiéramos hacerlo directamente, teníamos que tener, digamos, pues la Comunidad de Madrid debería decir que eso es nuestro, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Durante mi tiempo de concejal de educación, desde el minuto 1 hemos intentado aclarar con la Comunidad de Madrid, con varias reuniones, cuál era el margen de actuación suyo y el nuestro, porque si no, nuestros colegios se caen. Hay algunos muy, muy antiguos y necesitaban una inversión, y si nosotros no nos dejan usar el dinero propio para ello y la Comunidad de Madrid no invierte porque ya no tenía, por ejemplo, pues este programa que tenía antiguamente de reformas, ya tampoco existe, no existe nada, ¿no? Solo una financiación directa que dan a los propios centros, ¿no? Pero hay centros muy antiguos que necesitan unas reformas integrales. No había manera. Entonces, ahora, en el último momento, ya en elecciones, nos recibió el viceconsejero que era viceconsejero de Vivienda, pero hasta alcalde en otro municipio de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues el balón es fuera todo era nuestro, todo era nuestro. Le pedimos por escrito que nos aclarara legalmente esto, y bueno, me consta que llegó una carta en el último momento, justo cuando cambió el gobierno, y ahora veremos qué hace el próximo gobierno. Desde luego, de nuestro partido, pues lo que queremos es renovar y arreglar los colegios y dejarlos lo mejor posible para la infancia y para la juventud de nuestra ciudad, ¿no? Y luego hablabas antes del tema de la priorización de la deuda, las cuentas estables. Por ejemplo, nosotros ya en esta legislatura pasada pues acabamos con la deuda que teníamos con los bancos, se ha ido acabando durante los últimos años, se ha ido pagando y hemos acabado, pero da igual, porque es que nuestro problema a la hora de invertir no es el dinero en sí, porque podemos tener a lo mejor poco, pero podemos invertir algo, sino la falta de personal, que desde que se hizo la tasa de reposición, lo que ha hecho las administraciones es perder cantidades ingentes de personal, de gente que trabaja para hacer cosas en el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea un cuello de botella que por mucho que tengas dinero, da igual, porque no puedes sacar adelante actuaciones, no puedes sacar adelante obras, no puedes sacar adelante inversiones. Y ha sido un esfuerzo muy titánico para sacar adelante todo lo que hemos podido. Pero no podemos, porque esa tasa de reposición que el gobierno estatal no quita ni siquiera los gobiernos saneados o los pueblos saneados, ni hace una regla diferente, etcétera, porque ya hemos pasado de la peor época, nos limita totalmente. Y luego está el dinero de los bancos, que hablabais, el dinero de los bancos, decenas de millones, que encima los municipios tenemos que pagar intereses a los bancos por tener nuestro dinero, millones y millones y millones y millones de euros, sin poder tocar en su banco. Vamos, ellos tienen un montón de millones de euros. Digo, de un pueblo, de un municipio como Pinto, a lo mejor decenas, pero si nos juntamos miles y millones de toda España, tienen los bancos parados por ley y encima sacan un beneficio cobrando intereses a los gobiernos municipales. Es una burrada, es una burrada. Y es como estamos ahora, no puede ser. No puede ser, hay que hacer un cambio, aparte del tema de la financiación local, de todas estas reglas que nos ahogan a los municipios para poder actuar. La tasa de reposición yo creo que es bueno que la expliquemos, porque es verdad que es el otro gran problema dentro de, digamos, de las cuentas municipales, porque al final es parte. O sea, sin personal no se pueden hacer proyectos ni se puede desarrollar trabajo. La tasa de reposición, en esa misma crisis económica donde se ponen esas reglas fiscales, durante unos años, el principio de eso, la tasa de reposición era cero, es decir, para explicárselo a la gente y que lo pueda entender rápidamente, no se podía contratar a nadie. La gente se jubilaba y tú no podías reponer ese puesto, con lo cual eso estuvo pasando durante años. El gran problema que hoy todo el mundo ve de los interinos que suceden en muchos estos era porque en muchos casos, como no se generaban las plazas, no había una oposición, se contrataba gente de manera interina para suplir estas esos. Hoy tenemos el gravísimo problema de interinos, que más interinos tenemos son las administraciones. Educación y sanidad, las comunidades autónomas es una exageración, pero los ayuntamientos sí, porque claro, no se pudo contratar durante años, no se pudo recuperar esos empleos. La tasa de reposición ha ido evolucionando, llegó un momento que fue un 50%, eso significaba que si se iban 2 personas podías contratar a una, con lo cual seguías perdiendo empleo, como decía Isaac, y llegamos al 100%, que era, puedes contratar a las mismas personas que se van, pero todos esos años que habías perdido anteriores, todo ese personal lo habías perdido ya,
que fue la manera de cuadrar las cuentas echando gente directamente. Para que lo entiendan todo el mundo fue así, echar a todo el mundo y así cuadraban las cuentas. Y ahora ya, el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, cuando Pedro Sánchez en la oposición, hablaban de 150, 175, o sea, no se atrevían a quitarla, pero claro, evidentemente las administraciones, sobre todo locales, necesitan recuperar empleos que eran básicos, de servicios básicos. No estamos hablando porque la tasa era para todos, es decir, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para las propias policías, que ha pasado en muchos sitios. Cuando oyes al alcalde sabe decir, es que faltan 80 policías, claro, si no podías contratarlo. No era un problema del alcalde o la alcaldesa de turno, el problema es que no podías contratarlo. Y ahora estamos en 125 para algunos cuerpos, porque sí se puede contratar policías, pero no se puede contratar trabajadores sociales. Es el colmo de los colmos. O sea, que no hay ninguna autonomía local, porque es el gobierno de España el que decide cuánta gente puedes contratar. No, eso va a los presupuestos generales. Y ya aprovecho, y hablando de los presupuestos generales, que es verdad que cuando decía no hay impuestos, no hay tasas, en muchos sitios, lo que se ha hecho, en muchos sitios de Europa, lo que hacen es que los ayuntamientos, y estos días que se habla tanto de estos acuerdos de investidura, que están todos los días en los medios, lo que se está hablando es de porcentajes de asignación que puede tener pues una ciudad como Móstoles, que es la segunda ciudad más grande de Madrid, en función de su población, que una parte de ese IRPF que se lleva a las comunidades autónomas lo gestionará directamente el ayuntamiento, pero que no sea la asignación anual que hace el gobierno de turno según sus cuentas, porque claro, el otro día en otra tertulia escuchaba a un alcalde que decía, es que claro, es que hasta el otro día la oposición critica, en este caso estoy los dos a la oposición, pero la oposición critica que no tiene las cuentas en tiempo y forma, y es que el gobierno, con los rollos que hay para configurar el gobierno de España, no les ha dicho a los ayuntamientos cuánto dinero les va a dar, pero que si eso estuviera establecido por ley, que es lo que llevan pidiendo los ayuntamientos 40 años, y en función de tu población, de tus requisitos, te corresponde el tanto por ciento de IRPF que genere Móstoles. Podría ser una solución, no sé si es la mejor, pero podría ser una solución. De tal manera que fueran partícipes los ayuntamientos como administración más cercana de los impuestos estatales. ¿Por qué es eso? ¿O hay que generar unos impuestos nuevos para los ayuntamientos? Sabemos que ese pez es más difícil de coger. Pero no, yo creo que no hay más opciones. El tema con la tasa de reposición, el problema es que se priorizó evidentemente el aspecto económico a los servicios. Porque aquí nosotros ahora mismo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Móstoles tenemos una plantilla envejecida. Es una plantilla muy mayor que entraron la mayoría a trabajar hace 20, 25, 30, 40 años y que cada año en los actos de jubilación de personal hay más personas que se jubilan. Y el priorizar el aspecto económico frente al aspecto de la plantilla lo que hace es un detrimento de los servicios públicos. Evidentemente, lo comentabas tú, José Luis, hay municipios que se quejan de que no tienen policías, pero es que aquí hacen falta policías, técnicos de jardines, servicios sociales, psicólogas en el centro de atención a la mujer. Es que hace falta muchísima plantilla para poder dar servicio a una ciudad de casi 210.000 habitantes. ¿Qué ha pasado aquí también? Pues bueno, tenemos, aparte de todo el tema vuelvo al tema de la deuda que teníamos, que es que no había de dónde coger, ya no independientemente de la tasa de reposición. Luego en 2017 o 2018, no sé, por ahí fue cuando dijo Montoro que la iba a revisar, que no se iba a quitar, pero sí iba a revisar. Y ya has comentado tú las revisiones que ha habido posteriormente, pero que no cubren con la necesidad de los municipios. Y sí que es cierto que en algunos aspectos la tutela, entre comillas, a algunos municipios, pues en función de cómo haya ido su historial económico, yo no lo veo tan descabellado, porque lo que no puedes hacer es dejar al libre albedrío que vayan endeudando un municipio año tras año tras año, como ha sucedido aquí. Pero es fundamental que exista esa capacidad, como decías tú. Yo tampoco sé si con el porcentaje del IRPF, yo no sé ahora mismo, no soy económica ni tengo esa formación, ni se me ocurre cómo poder encajar esas necesidades, pero cuando hay dinero y hay necesidades, tiene que haber una forma legal de poderlo encajar para que al final los ciudadanos y ciudadanas tengan el servicio que se merecen, que es el que les tenemos que dar, es que no hay más.
Claro, yo creo que eso es lo que nadie entiende, como hablamos antes, ¿no? Esos 37.000 millones que dice el Banco de España, que tiene los ayuntamientos en los bancos, como ha explicado Isaac, que hay ayuntamientos que llegan a pagar al año 500.000 euros en intereses a un banco, y es que dices, claro, 500.000 euros son no sé cuántos trabajadores. Claro, tú le explicas a un ciudadano, a un vecino de cualquiera de vuestras ciudades, pues pues eso, que tienes dinero en el banco y que no puedes contratar a gente. Es que eso no lo puede entender nadie. Entonces, es verdad, y yo creo que en eso sí, es verdad que en eso creo que sí coincidimos, porque es verdad que hay que explicarlo todo, esto es consecuencia, o sea, hemos llegado a esta situación de consecuencia de los excesos que se cometieron antes de 2007-2008, donde, pues eso, donde en cualquier pueblo se hacía un polideportivo, le pedía el dinero al banco y luego no se pagaba, y hemos conocido casos, porque esos sí han salido mediáticamente en todos los lados, que es lo que un poco más te fastidia, porque los casos al revés ahora de esto de un ayuntamiento como el de Getafe que tenga 120 millones de euros en el banco y dices, pero ¿y eso para qué vale? ¿No lo puedes usar? Claro. O sea, esas cosas absurdas son tan absurdas como cuando el alcalde del pueblo, de mi pueblo de no sé dónde, en el medio de Cáceres, se gastaba 2 millones de euros en hacer un polideportivo para un pueblo de 500 vecinos cuando no tenía esos ingresos. Entonces, claro, dejabas endeudado al ayuntamiento para siglos. Yo creo que hoy en día que se están debatiendo en Europa las reglas fiscales y que los propios países de la Unión Europea se están planteando eso de, oye, unas reglas fiscales pero ajustadas cada uno según sus circunstancias. Pues aquí sí, yo creo que un ayuntamiento tiene que tener la autonomía para, si tiene dinero, gestionárselo. Y si el ayuntamiento decide contratar a 10 policías, ya no voy a decir trabajadores sociales, voy a decir 10 policías y los quiere contratar, que los pueda contratar sin límite de tasa de reposición en función de sus ingresos. Y que cada 4, 5 años, 3, 4, X, se haga lo que se está diciendo en la Unión Europea. Oiga, ahora presénteme las cuentas y a 5 años presénteme el plan económico financiero, no las tutelas que decías, que hacía Montoro, que le hizo al Ayuntamiento de Madrid con Carmena, que tuvo que salir el pobre Carlos Sánchez Mato del Ayuntamiento de Madrid. Les hagan eso verificados, pero sí, cada 4 o 5 años, con planes serios, que se vea si el ayuntamiento tiene o no ingresos. Hoy los ayuntamientos han vivido del urbanismo y de la venta de suelo porque no les quedaba otra. Porque no tienen otros ingresos. Entonces, por eso cuando hablamos de los ingresos, pero que se tiene que dejar a la gente que tenga ese margen para poder, pues eso, contratar gente. Si es que ya no estamos hablando de hacer grandes cosas, estamos hablando de contratar personal, es lo que estabais diciendo. Sí, solo con la contratación de personal mejorarían los servicios públicos una barbaridad. Una barbaridad. Ya no es cuestión de hacer un polideportivo, hacer etcétera, que también hace falta en los municipios, en muchos de ellos. Por ejemplo, aquí nos hace falta. Pero es que no es eso. Es que si no hay personal para abrir el polideportivo, pues ¿qué más me da tener un polideportivo? Es como en los centros de salud. Si no hay médicos, ¿qué más me da que me haga un centro de salud? ¿No? Quiero decir, el personal, la persona, el trabajador, la trabajadora, son fundamentales en los servicios públicos, lógicamente. Y entonces, también el hecho de no poder contratar personal obliga a las administraciones locales a externalizar los servicios, sobre todo los servicios nuevos, porque no tienes personal. Y servicios nuevos porque la tasa de reposición lleva muchos años, el mundo ha cambiado, la política, la manera de entender la vida, todo evoluciona y van surgiendo nuevas necesidades en tema de hacer diferentes servicios más sostenibles. Tenemos suerte porque estamos mejorando las políticas de conciliación en muchos municipios, todas esas cosas que antes pues no se utilizaba dinero público, no se hacían, ¿no? O no se hacían tan intensamente, se está potenciando, pero no hay personal. Entonces, ¿cómo lo hace un ayuntamiento? No le queda otra que externalizar. La obligación de limitar la contratación. Lo mismo que ese era el objetivo de esas reglas fiscales y de esa tasa de reposición, privatizar el negocio, ¿no? Así está el señor Montoro montando un despacho de abogados, se está haciendo de oro. Limitar la contratación pública de personal para la administración pública obliga a externalizar y al final es un negocio porque no es lo mismo, no cuesta lo mismo y no es igual dar un servicio directo que dar un servicio con una empresa que al final tiene que un beneficio. No es lo mismo y además no tienes la cintura para actuar cuando hay una emergencia o cuando simplemente quieres modificar puntualmente un aspecto del servicio. Porque has visto que funciona mejor de otra manera. Es unos límites brutales, una pérdida de dinero para los ayuntamientos y una pérdida de servicios y de bienestar para la ciudadanía. Todo eso es lo que explica todo eso la tasa de reposición.
y ya está bien, sinceramente, ya está bien. Es un endeudamiento constante, porque lo que estabas diciendo, Isaac, en el momento en que tú no tienes personal para ofrecer unos servicios que tienes que ofrecer y que tienes que externalizarlo, que por otra parte yo también estoy de acuerdo, que es uno de los fines de la regla de la tasa de reposición, el que los municipios se vean obligados a externalizar servicios para tener empresas privadas allegadas de que los cubran. Esto siempre es un coste mucho más superior que si es personal propio del ayuntamiento. Entonces, no tienes personal para cubrir el servicio, tienes que externalizarlo, te cuesta mucho más, mucha más deuda. Tienes más deuda, pero sigues teniendo personal para poder acometer otro servicio, generas mucha más deuda. Y generas deuda que al final, también hemos comentado aquí, tiene unos beneficios para la banca que, o curiosamente, también son allegados de. O sea, es que aquí no hacen nada porque se hayan levantado una mañana y se les haya ocurrido. Es que todo está perfectamente orquestado para que al Sí. final los beneficiados sean los de siempre, esa cúpula, esa gente que está por encima del bien y el mal, a costa de los servicios que tienes que dar a los ciudadanos y ciudadanas. Y los que estamos en medio, los que estamos en los municipios queriendo gobernar para que nuestros vecinos y vecinas tengan una calidad de vida mucho mejor que la que tienen, somos los que tenemos que estar pegándonos con unos y con otros para poder conseguir esos servicios, porque desde luego, desde arriba, no lo ponen nada fácil. Es privatizaciones, es el endeudamiento y es el ahogar para ellos generar sus beneficios propios. Además es muy difícil de explicar a la Yo, ciudadanía esto, que no, Ya, la gente no lo claro, entiende. sí, es verdad que son temas muy complejos, ya digo, tú no le puedes explicar a nadie que tienes dinero en el banco y que luego no le vas a prestar el servicio porque es muy Sí. difícil explicárselo. Ya te digo, a mí me parece muy triste que en el acuerdo entre el PSOE y Sumar, sobre todo, no haya aparecido nada de todo esto de los ayuntamientos. Es una pena, siempre son los grandes olvidados. Sí, Y bueno, hay muchos olvidados en ese acuerdo, ¿eh? sí. sí, bueno, pero los ayuntamientos, Tampoco. yo miro para lo nuestro de Sí, los sí, sí, municipios y sí. como es lo que más eso, me parece que los ayuntamientos en especial siempre son los grandes olvidados en este tipo de acuerdos. Hay pocos partidos a nivel nacional que se acuerden de los ayuntamientos y que estén pendientes de estas cosas. Es una pena, pero es así. Pero es así. Oye, antes de acabar, yo quería que me contarais algo de la actualidad de vuestros municipios, de alguno de los temas que tengáis ahí pendientes y que queráis comentar. ¿Cómo están las cosas en Móstoles, Mónica? Pues estamos muy entretenidos con este gobierno que hace uso de los espacios públicos para fundaciones afines. Esto, la semana pasada nos enteramos por redes que el sábado un centro cultural iba a estar durante todo el día ocupado por una fundación para hacer una serie de actos, porque esta fundación, por lo visto, utiliza perros para gestionar terapias con mujeres víctimas de violencia machista. Bueno, hasta ahí todo perfecto. Pero pese a ser ese tema, a la corporación no se le invita a que vaya en ningún momento de las 10 horas que tuvieron el centro ocupado, ni al Consejo Sectorial de Igualdad se le anuncia que va a haber este acto y tal. Entonces, claro, cuando te pones a buscar, resulta que el presidente de esta fundación es un conocido vuestro de Getafe, fue presidente del Partido Popular en Getafe y ahora es concejal del Ayuntamiento de Madrid con el Partido Popular. Después el secretario de esa fundación también es ahora un cargo de confianza aquí en el Ayuntamiento de Móstoles. Y más allá de los fines que pueda tener esta jornada, el problema es que aquí tenemos asociaciones que no tienen espacios públicos para poder reunirse, para poder participar, y viene una asociación, aquí además el reglamento de participación lo deja muy claro, que una asociación tiene que estar más de un año registrada como asociación de Móstoles para poder solicitar espacios públicos, para reunirse, para tener sus sedes, para todo, y entonces llega esta asociación que tiene su sede fiscal en Getafe, y unas instalaciones en Campo Real, creo que utiliza un espacio público durante toda una jornada y eso lo denunciamos en redes y luego hemos también enviado notas de prensa a los medios y parece que les ha molestado muchísimo, porque es que es lo que dije yo, digo, vamos, yo veo hasta de chiste que el pulpo, cada vez que un municipio, porque aquí, oye, entraron en junio y en la fiesta de septiembre ya teníamos al pulpo pinchando. Dices, el pulpo se hace el recorrido de todos los municipios del Partido Popular y en los de nueva adquisición enseguida va.
pero que se utilicen estas fundaciones con estos fines, que yo creo que estamos hablando de cosas muy serias y que lo banalicen de esta manera, porque lo podrían haber hecho de otra manera perfectamente. Yo no hablo de que haya habido ningún beneficio económico que estaría por ver y por investigar, no hablo de eso, hablo de que se ha limitado la capacidad de que asociaciones mostoleñas utilicen esos espacios. Y esa es la primera piedrita y el primer escalón para ir metiendo la patita. O sea, es que es algo que tenemos que denunciar y que no podemos dejar pasar, ni mucho menos. Luego les ha molestado mucho, pero oye, es que las cosas, las reglas, ellos que son tan de la legislación y lo estamos viendo ahora mismo, las leyes están para cumplirlas y los reglamentos municipales están para cumplirlos también. Menos cuando no los cumplen ellos. Efectivamente. Menos cuando no los cumplen ellos. Isaac, el Pinto que esta semana... A ver, esta semana, bueno, el Partido Popular la verdad es que sigue muy lento, trabaja muy lento, es lo que estamos viendo. Acaban de empezar, bueno, puedes entender a lo mejor, pero es que no es solo eso, sí que encima se cargan un montón de políticas que eran buenas para la ciudadanía, independientemente del color político, y que ni eran políticas, y se las están cargando, las están parando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Juventud totalmente es una parálisis total, hay un local desde junio, que nosotros como estábamos en funciones no podemos abrirlo ni podemos rehabilitarlo, todo lo que hace sacar unos contratos para ponerlo en marcha, ¿no? Y no nos dio tiempo porque entregaron las llaves en junio y parálisis total ni siquiera de visitarlo, ¿no? Es impresionante, ni para hacer un espacio joven que es necesario en Pinto, como en otro municipio de la Comunidad de Madrid, ni para hacer nada. Estamos pagando más de 4.000 euros. Pero no solo es eso, la municipalización de campamento urbano olvidada, cursos de monitores que teníamos tiempo libre que estaban funcionando muy bien, con muy buena aceptación, gratuitos para la gente joven de Pinto, para darle otra salida, ¿no? Cancelados los planes de infancia y adolescencia, que igual los recibimos en funciones cuando estábamos ya con el tema de las elecciones y tal, y en un cajón, un plan de infancia que ha participado en torno a 3.500 alumnos de Pinto, que son muchísimos para nuestra población de alumnos de los institutos y los centros educativos y además muchas familias y asociaciones, en un cajón, etcétera, ¿no? Las ciudades amigas de la infancia pues han pasado de adherirse, pues si es que son tantas cosas y luego aparte de eso pues tenemos otras cosas, ¿no? Seguimos preguntando al municipio cuánto costaron los festejos taurinos, nos dicen que está publicado porque han publicado lo que gastaron directamente en 4 cosas, pero realmente la Comunidad de Madrid aquí también hizo los mal llamados festejos taurinos en los que mataron a varios animales y no nos quieren decir lo que ha costado. No nos quieren decir ha costado ni cómo ha venido el dinero, nada, no nos lo quieren decir, tampoco nos quieren decir con las modificaciones que han hecho de los reglamentos que concejales o concejalas están trabajando en otro lado aparte del ayuntamiento porque han jugado con eso, independientemente de que son un ejército, pues parece ser que no les va eso de dedicarse 100% a su municipio y bueno, y luego por último así un poco así destacable pues la entrega del Centro Municipal de Cultura, que es un edificio emblemático de Pinto, con una superficie de metros cuadrados impresionante y fundamental para el futuro de nuestra ciudad, que lleva en manos de la Comunidad de Madrid muchísimos años, con unas obras de plan Prisma, que ya ha llovido, que dicen que acaban de entregar, pero todavía estamos esperando porque todavía no hay esa transparencia en materia de informes para ver cómo se ha recibido, porque a nosotros nos consta que por lo menos hace una temporada el edificio no estaba para recepcionar. Entonces, no sabemos cómo. Y independientemente de eso, tampoco tenemos ni idea por qué no abren ya. Quiero decir, nosotros teníamos planeado, por ejemplo, de área de formación, que ahí se habilitó un espacio, unas aulas de centro de formación, de área de formación y empleo, y vamos a empezar ya con algunos cursos, a empezar a certificar aulas para cursos, por ejemplo, los primeros, los que no necesitan una red de internet, que hay muchos cursos, para empezar ya a utilizar ese centro o utilizarlo para otras cosas que puedan utilizarse, pero utilizar ya un espacio público, que no nos sobran y no tienen cerrado. Entonces realmente la verdad es que tenemos dudas de cómo está el edificio, de todo y no sabemos nada. Entonces hay falta de transparencia, es una de las principales características de este gobierno, lentitud y bueno, en eso estamos, ¿no? Y también recortes sociales, recortes en políticas sociales. Esas son las cosas que estamos viendo en nuestro municipio con este gobierno. Así que nada, seguiremos luchando desde nuestra posición.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber estado una mañana más aquí conversando sobre el tema farragoso de la financiación, que sé que es un tema siempre muy, muy farragoso, pero creo que a la gente le puede interesar, y por contarnos lo que sucede en vuestro municipio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Sí, ti. gracias. Hasta luego.